Todos hemos escuchado o conocemos algo acerca de la religión judeocristiana, pero sabemos muy poco sobre la jerarquía que mantienen sus integrantes. Lo más probable es que únicamente sepamos que Dios es el que encabeza a todos los demás. Sin embargo, prepárate, porque en este video intentaremos explicarte de la manera más sencilla la jerarquía celestial y a todos quienes la conforman. Los creyentes son toda criatura con conciencia de que existe Dios y que son devotos a Él. En teoría, todos deberían ser humanos comunes y corrientes, independientemente de su religión, siempre y cuando hablemos de las que creen en el Dios del que estamos hablando en este video. El término sanctus, en latín, se usaba para referirse a una persona libre de toda culpa y maldad, una persona que está llena de bondad. En la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o una guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles creyentes. Para que un individuo sea declarado santo, debe llevarse a cabo un proceso que se denomina canonización. Este nombre está vinculado a que los santos forman parte de un canon, un listado, que enumera a los santos aceptados por la Iglesia Católica. Una vez que una persona fue canonizada, los fieles pueden rendirle culto y dedicarles fiestas litúrgicas. La canonización es realizada por el Papa luego de analizar al sujeto en cuestión, si tuvo virtudes heroicas en cuanto a sus cualidades cristianas o si sufrió por su fe algún tipo de martirio. Además, el candidato debe haber realizado al menos 2 milagros. Comenzamos con las jerarquías angelicales. Los primeros que la encabezan son los ángeles. Lo primero que destaca de su etimología, la cual alude a la noción de mensajero. El término actual procede del griego, cuya forma latina es angelus. El vocablo hebreo es malak, es la palabra estándar para mensajero y es una de las que se usa para designar a un ángel. Su presencia en la Biblia es el testimonio más incontestable. Se trata de seres incorpóreos, espirituales, perfectos, creados por Dios al principio de los tiempos con el objetivo de hacerlos sus siervos y mensajeros. Ellos siempre y para siempre han contemplado el rostro de Dios y están listos para precipitarse a cada uno de sus comandos, atentos, oyentes y ejecutores de su palabra. Son por tanto seres que existen para Él y en Él. Sin embargo, también están cerca del hombre, a través de los fieles, entre la voluntad del Altísimo y sus criaturas. Por lo tanto, los ángeles viven en la contemplación de Dios y actúan como sus mensajeros. En este sitio también se encuentran los denominados ángeles de la guarda, que según la religión son seres divinos que Dios otorga a cada uno de nosotros para guiarnos y cuidarnos de todo mal. Los arcángeles se encuentran en todas las religiones, ya sea la católica, también están en el Corán e incluso en el hinduismo. Ellos también tienen tareas similares a las de los ángeles ordinarios, pero sus deberes son aún mayores e importantes. Es su deber contemplar a Dios día y noche, glorificarlo incesantemente preservando y protegiendo el misterio. Sus mismos nombres sugieren su papel y su propia naturaleza. Todos terminan con Él, que significa Dios. La Iglesia Católica únicamente reconoce a 3. La Sagrada Escritura atribuye a cada ángel una misión particular. Miguel, él es el guerrero que lucha contra Satanás y sus emisarios, el defensor de los que aman a Dios y el protector del pueblo de Dios. Gabriel es uno de los espíritus más cercanos a Dios. Está frente a su trono celestial, quien le reveló a Daniel los secretos del plan de Dios, anunciando a Zacarías el nacimiento de San Juan Bautista y a María el de Jesús. Rafael está frente al trono de Dios, acompaña y protege a Tobías en su peligroso viaje y cura a su padre de la ceguera y su futura esposa de la influencia del maligno. En general, por tanto, la tarea de los 3 arcángeles, aparte de la contemplación de Dios, es comunicar al hombre de diferentes maneras su voluntad, ser una inspiración para los seres humanos, los catalizadores de la gracia divina para ellos.
El término principados celestes hace referencia al término principesco que aquellos ángeles ejercen a imitación de Dios. Hacen referencia al orden sagrado, el más propio para ejercer poderes de príncipes. Son los príncipes celestiales que guardan las naciones y presiden sobre los pueblos y sobre los líderes espirituales. Asimismo, rigen a todos los grupos y organizaciones creados para un fin positivo. Protegen a los seres buenos de los ataques de los espíritus malvados. También son protectores de las religiones, se encargan de la evolución espiritual de las naciones e influyen para que poco a poco se vaya estructurando la filosofía religiosa que conviene a cada grupo o nación, según vaya evolucionando. Ellos saben que cada nación, por medio de su religión, refleja su estado evolutivo y que de acuerdo con el plan divino, algún día todas las criaturas comprenderán que Dios desea que se unan mediante el respeto y el amor. Eventualmente cada ser humano debería encontrar a Dios en su corazón para luego hallarlo en cada ser que habita en el universo. Son los ángeles de las naciones, los que guían a la humanidad para que retornen a Dios. Ellos no se involucran en las guerras, injusticias ni conflictos humanos, sino que están inspirándonos para que nos adelantemos en nuestro progreso espiritual, que comprendamos que lo único que es importante es la relación con Dios. La segunda jerarquía. Las virtudes son los ángeles encargados de influenciar sobre los humanos con la intención de acercarnos a Dios. Son seres que se manifiestan con frecuencia en nuestra vida cotidiana y sobre todo en momentos de necesidad o en los puntos clave, cuando necesitamos de guía espiritual para dejar los hábitos o comportamientos que nos alejan de Dios. Se sabe que las virtudes precedieron el momento de la ascensión de Jesús y son los seres angelicales que acompañan siempre a la Virgen María. Son seres capaces de canalizar la energía divina en la tierra y transferir energía de luz que llega a todos los niveles, tanto físicos como espirituales. Ellos sirven los deseos de Dios y se encuentran en el nivel de los ángeles encargados de mantener en correcto orden el universo, según la voluntad divina. Son seres que combaten la pereza y la malicia en todas sus formas y manifestaciones. Se les conoce como los rayos de luz, puesto que tienen la capacidad de responder inmediatamente en el momento en que son requeridos y pueden transmitir luz infinita y divina del Señor directamente aquí en la tierra. Se suelen identificar en las imágenes como niños angelicales, de facciones delicadas, con un solo par de alas que acompañan u observan a los humanos mientras realizan alguna actividad. Las potestades. Estos son los ángeles que se encargan de supervisar el trabajo que Dios ordena realizar. Son los guardianes del orden, los responsables de que las fuerzas involutivas no se adueñen del planeta. Vigilan el cumplimiento de las leyes para que el universo funcione de acuerdo al programa. La ida física no podría existir en el planeta si se desgregan los átomos, y precisamente son ellos los que representan la fuerza que sostiene al electrón que gira alrededor del núcleo del átomo. Cualquier cambio, por leve que fuera, si no tuviera la divina supervisión de los poderes, provocaría un caos, y la vida no sería posible de acuerdo a como la planeó Dios para nuestra humanidad. Ellos se encargan de los movimientos y progreso de los mundos, calculan la distancia entre los astros, las influencias sobre las coordenadas magnéticas de los sistemas, la cohesión y la reacción entre los satélites y sus núcleos. Junto con las virtudes, se encargan de la correcta distribución de las energías en la Tierra, y los poderes también trabajan en un plano astral, asistiendo a las almas que han abandonado su cuerpo físico y que se encuentran llenos de temor y sufrimiento para la experiencia llamada muerte. Son los que se encargan de conducir a las almas cuando dejan el cuerpo físico y se encuentran confundidos en el plano astral. Protegen al mundo, controlan a los espíritus malignos y guardan los caminos celestiales ahuyentando el mal. Son ángeles que patrullan los cielos y no permiten que se infiltren las fuerzas de la oscuridad. Ellos están presentes siempre que existe una lucha para combatir el mal. La luz que proyectan con su aura produce una sensación de paz, tranquilidad y de suprema armonía. Es la luz que necesitan los seres cuando han dejado el mundo material. Se les representa con una llameante espada en su mano derecha, indicando su poder sobre las fuerzas del mal. El fuego que aparece rodeándoles es la pasión de su entrega a Dios, su celo por cumplir con su voluntad, y simboliza el elemento de la purificación necesaria para ascender en el mundo espiritual. Su túnica azul es una promesa a gozar del mundo celestial una vez que se eleva el alma purificada.
Estos seres reciben la iluminación directamente de los tronos. La majestad y la misericordia de Dios se manifiestan a través de ellos. Habitan la región de la armonía, la esfera que tiene contacto directo con la primera tríada. El revelador nombre denominaciones significa un elevarse libre y desencadenado de tendencias terrenas. Como no toleran ningún defecto, están por encima de cualquier servidumbre, limpias de toda desemejanza, se esfuerzan constantemente por alcanzar el verdadero dominio y fuente de todo señorío. Las denominaciones regulan las funciones y deberes de los ángeles. Son los ejecutivos celestiales, los que ordenan lo que es necesario para el logro de las metas de Dios, establecen las leyes de la física y supervisan que todo se cumpla para que el universo funcione según el plan divino. Representan la burocracia celestial, coordinan la interacción del mundo espiritual con el físico, prescriben las normas básicas para el crecimiento espiritual de los seres humanos y luego las manifiestan como revelaciones graduales para que la humanidad las reciba. La primera jerarquía. Los tronos. Su nombre indica que están muy por encima de toda deficiencia humana, como se manifiesta por su ascender hasta las cumbres, que están siempre alejados de cualquier bajeza. Han entrado por completo a vivir para siempre en la presencia de aquel que es el Altísimo, y realmente libres de toda pasión y cuidados materiales, están siempre listos para recibir la visita de la deidad. Son los portadores de Dios y están prontos como los sirvientes para acogerle a Él y a sus dones. Representan seres celestiales de altísima frecuencia que determinan la emanación del ser humano cuando se entrega a Dios en contemplación, amor y devoción. No participan en los conflictos humanos. Los tronos significan poder judicial. Los serafines emanan el pensamiento del amor de Dios en la sustancia primordial. Los querubines plasman su vibración en sabiduría divina, que es el deseo de Dios, y los tronos materializan la sustancia que forma al mundo, donde Dios manifiesta su obra. Comprender la vibración de las jerarquías angelicales es muy complejo, por no decir casi imposible, y presta muchas ambigüedades, pero los tronos son los que mayor confusión suscitan, ya que algunos autores los describen como querubines y otros como si se tratasen de las ruedas de la carroza de Dios. Pero como en la información sobre los ángeles también hay mucha simbología encerrada y discordancia, en la interpretación de la misma por los rabinos cabalistas se dice que los querubines son los conductores de la carroza y los ofanim, la carroza. Las ruedas que soportan el trono representan los planetas que orbitan alrededor del Sol y la carroza representa todo el sistema solar. Los ofanim, o tronos, se refieren a las ruedas vistas en la visión de Ezequiel, quien los interpreta como ángeles con 4 ruedas cubiertas por ojos, cada una compuesta de 2 ruedas anidadas que se mueven junto a los querubines alados, debajo del trono de Dios. Los querubines habitan las esferas más cercanas a Dios. Su emanación es el conocimiento y sabiduría, desde el plano en el que habitan, el sexto cielo. Continuamente envían estas ondas de creación. Los serafines vibran en la frecuencia angelical más alta, los querubines le siguen en frecuencia vibratoria, y los serafines laborando para la creación envían sus haces de luz, el pensamiento de Dios y esa sustancia divina que los querubines añaden a sus sutiles vibraciones, el deseo de Dios que desprenden del movimiento de sus alas y del sonido de sus voces. La esencia desde el sexto cielo desciende, pero aún permanece sin materializarse. La palabra querubín viene del hebreo kerub, que significa plenitud del conocimiento de Dios. Según otros, significa el que intercede. Son los guardianes del trono de Dios, del jardín del Edén, del arca de la alianza y de las estrellas fijas. Los caribú, asiros o acadios eran los que cuidaban los templos y palacios de Sumeria y Babilonia. La Biblia los describe como mitad humanos, mitad animales, cuya tarea es proteger el jardín del Edén. En el libro de Ezequiel se habla de ellos como criaturas con 4 caras, la de un león, un buey, un águila y la última, una humana. Tenían patas rectas, 4 alas y cascos de toro en lugar de pies, que brillan como el oro, y un par de alas que las usaban para cubrir su cuerpo y las otras para volar. Los serafines representan el pensamiento de Dios. Su vibración es el amor divino, de creación.
Ellos asimilan las emanaciones de Dios, vierten su luz en su sustancia primordial y el pensamiento de Dios comenzando a cristalizarse. Es decir, ellos extienden su aura, su esencia, impregnando todo el universo para la preparación de la gran obra de Dios. Los serafines forman el coro del más alto rango, son los más cercanos a Dios. Ellos rodean su trono y continuamente entonan su canto de alabanza. Esta es la vibración de la creación, un canto de amor y de vida. Con estas notas creadoras, concentran en rayos las ondas del pensamiento de Dios, luego las envían al espacio desde el plano en el que habitan, que es el plano más cercano a Dios. Por medio de este sonido, primero llenan con el ingrediente de amor, la sustancia elemental de los mundos por crear. Se podría decir que los serafines recogen el pensamiento de Dios y empiezan a emitir el sonido que corresponde a este pensamiento. Las notas de alabanza componen la vibración con que se conforman los mundos que Dios decide crear. Como representan la voluntad divina continuamente, están enviando estas ondas de creación, pero las manifestaciones de estas fuerzas creadoras son inmateriales. Representan la primera esencia con que Dios impregnó la sustancia que utilizó para nuestra creación, el amor divino, el amor puro, cuya manifestación es de color blanco inmaculado, purísimo, y que hoy se manifiesta en el color rosa. Los serafines inspiran su cualidad de amor a los seres humanos cuando estos se acercan al mundo espiritual. Según el Antiguo Testamento, los serafines tienen 6 alas. Con 2 alas se cubren el rostro y con otras 2 se cubren sus pies, y las otras 2 las utilizan para volar. Dios. La religión judeocristiana lo considera el ser más poderoso del mundo y de todo el universo. Omnipotente, omnisciente, inmortal, inescrutable. Y esta es sin duda la mayor característica de Dios, pues Él no es alguien a quien podamos conocer, definir, describir y mucho menos comprender en su totalidad. Es el creador de todo lo que conocemos y desconocemos, el representante de todo lo bueno en el universo conocido y de lo desconocido. Básicamente la fuente de todo. Es Él quien encabeza la jerarquía celestial y está sentado en el trono de los cielos. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó y te gustaría seguir viendo más de este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.